Iglesia, más visitas. Qué bueno es nuevamente hoy, primer día de la semana, reunirnos como iglesia para alabar el nombre de nuestro Dios. Y en esta mañana quiero exponer, antes de dar paso a la meditación de la palabra de Dios, 4 razones, 4 excusas que nosotros podemos presentar para 2 cosas dentro de la iglesia: para quedarnos dormidos o para faltar el primer día de la semana. Estas excusas, hermanos, si usted las tiene, siéntase libre. Si usted cumple con estos 4 requisitos o estas 4 excusas, siéntase libre de poderse quedar dormido o siéntase libre de faltar un primer día de la semana a la comunión con nuestro Padre Celestial. La primera de ellas: ser más viejo que Matusalén. ¿Cumple usted con esa cualidad, ese requisito? Ser más viejo que Matusalén. La segunda: estar más enfermo que Job. ¿Está usted más enfermo que Job? La tercera: tener el mismo corazón de David. ¿Tenemos el mismo corazón de David? Y la cuarta: ser más sabios que Salomón. ¿Somos más sabios que Salomón? ¿Por qué estas 4 cualidades, hermanos? Porque la palabra del Señor dice, la misma palabra del Señor, que cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, vamos a habitar las moradas celestiales por toda la eternidad. La palabra del Señor me da vida, sana mi corazón, sana mi alma. La palabra del Señor me ayuda a tener un corazón conforme a la voluntad de Dios. Y la palabra del Señor me hace sabio para poder adorar a nuestro Dios como Él lo merece, para poder vivir una vida en consagración a Él. Entonces, hermanos, son cualidades que yo creo que ninguno de nosotros en estos momentos cumple, que buscamos cumplirlas, pero en estos momentos no las estamos cumpliendo, si acaso alguna de ellas, pero no todas. O sea que, hermanos, no hay excusa para venir el primer día de la semana hasta este lugar y no prestarle atención a la voz de Dios. Así que, teniendo esto en nuestros corazones, hermanos, vamos a orar para entrar en el momento de la meditación de la palabra de Dios. Oremos. Bendito y eterno Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana, por tu amor, por tu misericordia, amado Rey. Gracias porque en tu misericordia, Señor, nos podemos gozar y podemos, Señor, gracias a que tú has puesto el querer como el hacer en cada uno de nosotros, llegar hasta este lugar, Señor, tener comunión primeramente contigo y también con la iglesia. Gracias, Padre, porque nos permites presentarnos delante de ti, justificados y santificados por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos en esta hora, amado Rey, que nos ayudes a estar atentos a tu palabra, Señor, para que ella sea la quien nos estimule, la quien nos redarguya, Señor, la quien nos exhorte, Padre amado, y nos ayude, Padre amado, a que como iglesia podamos ser esa iglesia sin mancha y sin arruga, Señor, por la cual tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús, vendrá un día. Ayúdanos, por favor, amado Rey, a que por medio de tu palabra, Señor, podamos ejercitarnos a tal punto de buscar siempre llegar a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesús.
Gracias, amado Rey, porque en tu misericordia y en tu amor nos concedes el privilegio, Dios, de estar en esta mañana reunidos como tu iglesia, escuchando tu palabra, Dios. Bendice cada uno de nuestros hermanos, Señor, que nos encontramos aquí, y a los que estarán viendo esta transmisión vía Facebook, Señor, también oramos por ellos, para que seas tú ayudándoles en todo momento. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien te oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, nuevamente, después de 3 domingos, volvemos a meditar en la primera carta de Timoteo. Estábamos viendo en el versículo 17, 18, acerca de los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bueno, esta palabra, cuando dice, pues la palabra dice, es una de las cualidades con las que Pablo siempre, cuando va a dar una enseñanza específica, aplica esta palabra. Veamos en Romanos capítulo 9. Versículo 17 dice: porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Vamos a seguir leyendo, enfocándonos solamente cuando Pablo enfatiza que la palabra es la que corrobora la enseñanza que Pablo está dando. En el capítulo 10, versículo 11, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Capítulo 11, versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo? Bueno, y sigue dando una enseñanza, pero Pablo, cada que va a dar una enseñanza, es basado en las Escrituras. Pablo no se está inventando ninguna de estas cosas a las cuales les está diciendo a Timoteo que aplique para la iglesia de Éfeso. Ya que recordemos que la primera carta de Timoteo fue escrita a Timoteo cuando Pablo dejó a Timoteo en Éfeso, y eso lo vamos a estar viendo cuando sigamos avanzando en los viajes de Pablo, según el libro de Hechos que estamos meditando junto con nuestros hermanos. Pero sigue diciendo, hermanos, en el versículo 19, y es donde nos vamos a centrar en esta mañana, del versículo 19 en adelante, dice: contra un anciano no admitáis acusación, sino con 2 o 3 testigos. Esto Pablo no se lo está inventando. Pablo no está diciendo, bueno, tienen que tener muchos testigos para que se pueda levantar una acusación contra un anciano. Pues si miramos nuevamente en Deuteronomio capítulo 17, vemos cómo la misma Escritura corrobora esto que Pablo le está mandando a Timoteo. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 6 dice: por dicho, es decir, por boca o por palabra de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Ve en el capítulo 19, versículo 15. Dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno,
en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Como les decía, hermanos, estos textos, estos pasajes que van a seguir a continuación no son la excepción. Pablo no está diciendo esto con el propósito de resguardar a los ancianos. Pablo no está diciendo esto con el propósito de, como el mundo quiere manifestarnos a nosotros. Y hay un dicho muy conocido, me perdonan la expresión, entre bomberos no se pisa la manguera. Y Pablo no le está diciendo esto a Timoteo para resguardar el testimonio de los ancianos. Pablo le está enseñando esto a Timoteo porque solamente con 2 o 3 testigos iba a constar toda verdad. Entonces, hermanos, al decir, contra un anciano no se puede admitir ninguna acusación sin pruebas que corroboren dicha acusación, pero sin lugar a dudas se debe corregir públicamente. En el versículo 20 dice, a los que persisten en pecar. Sin lugar a dudas, hermanos, se debe corregir públicamente a aquellos ancianos que resulten ser culpables de lo que se les acusa. Ya que, como lo decía en el versículo 20, dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. El versículo 19 y 20 son unidos. Vuelvo y recuerdo, hermanos, que la palabra de Dios no fue escrita por partiduras, sino que el hombre, buscando el beneficio de los demás, hizo estas partiduras para que pudiésemos buscar y encontrar un punto específico cuando se nos da una cita bíblica. Entonces dice claramente que a los que persisten en pecar, hermanos, no podemos ignorar que puede pasar que un siervo del Señor peque. Pero no solamente que peque, porque la Escritura dice en Romanos que por cuanto todos pecaron, o sea, todos los seres humanos, todos los hombres, hermanos, cometemos pecado de una u otra manera. Pero el punto aquí no es que al anciano que peque, porque todos vamos a pecar, hermanos, sino a los que persistan en pecar. Es toda la misma idea que nos muestra Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Persistir es igual a practicar, es igual a mantenerse, que su condición sea esa, condición de pecado. Y Pablo, enseñándole a Timoteo, le dice que a aquellos hermanos que persistan en pecar, los debe de reprender delante de todos. Aquí la palabra delante de todos es delante del grupo ministerial, delante de los demás ancianos, aunque se puede aplicar delante de la iglesia, como lo hemos visto también en Mateo capítulo 18. Dilo a la iglesia. Al decir Pablo que no se admita acusación contra un anciano a no ser que sea con 2 o 3 testigos, se refiere a testigos confiables, no a testigos maliciosos. Con estas palabras no se está pasando por alto el procedimiento que se debía de hacer para con los ancianos, sino también para cualquier miembro de la iglesia. Es decir, cualquier miembro de la iglesia que cometa pecado, que persista en su pecado, se le debe de efectuar esta misma corrección. En
Hebreos capítulo 10, vamos a leer dos pasajes, en Hebreos capítulo 10 y en 2 de Corintios capítulo 13, Hebreos 10, 28. Y aquí el escritor del libro de la carta a los Hebreos o el libro de los Hebreos le está hablando a la iglesia en general. Dice en el versículo 28: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. Aquí la palabra morir quizás no se trata de morir corporalmente, se está tratando de la separación con Dios, de cortar comunión, como enseña el libro de Mateo. Dilo a la iglesia, expon su pecado, no para causar vergüenza, sino para que su alma sea purificada. Y en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Dice Pablo: esta es la tercera vez que voy a ustedes, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Esto, hermanos, para corroborar que no solamente para los ancianos se debe de aplicar esta enseñanza. Pablo muestra que no solo a un anciano se le puede exhortar si hay más de un testigo, sino que este es una buena práctica para que conste delante de todos que no se están haciendo acusaciones maliciosas. Es decir, que quieran dañar el buen nombre de los hermanos, ya que puede llegar a suceder que por no seguir las pretensiones maliciosas de algunos, caigamos en señalamientos, de ser señalados, acusados, por no seguir las pretensiones maliciosas de algunos, por no hacer lo que ellos dicen que debemos de hacer. Puede ser que un anciano sea señalado por eso. Por eso Pablo le dice que no admita acusación contra un anciano, sino con 2 o 3 testigos. Y nosotros, hermanos, aquí en la iglesia de Cristo que nos reunimos en este lugar, Nueva Floresta, no contamos con un servicio ministerial, es decir, con ningún ministerio hasta el momento. Gracias a Dios que nos permite trabajar, nos permite servirle a Él. Pero debemos de saber y entender, hermanos, que en la iglesia de Dios, Dios no ha puesto jerarquías, que no hay un miembro más importante que otro, que los ancianos o cualquier otro servidor puede llegar no solo a pecar, sino a persistir en el pecado, ya que ningún hombre es infalible. La palabra infalible quiere decir que no puede fallar. Eso significa la palabra infalible, que no puede fallar o que no puede equivocarse. Eso es casi que imposible para cualquier hombre. En algún momento todos vamos a fallar o nos podemos equivocar. Todos, hermanos, estamos expuestos al pecado. Pero quieren saber cuál es el problema más grande con el que se enfrentan no solamente los ancianos, sino los servidores de la iglesia del Señor, que la misma iglesia los idealiza. Esa palabra idealiza significa que considera una persona, una cosa o una situación como un modelo de perfección ideal,
o mejor de lo que es en realidad. A veces nosotros mismos como iglesia idealizamos a nuestros servidores. Creemos que ellos no pueden faltar, que ellos no se van a equivocar, que ellos no van a fallar. Y caemos, hermanos, en hacer que estos hermanos se envanezcan. La palabra envanecer significa hacer que una persona adquiera un sentimiento de orgullo o vanidad. Somos nosotros mismos los que causamos esto en los hermanos que nos presiden. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, muestra que hasta el servidor más bueno o más sabio puede empezar a practicar pecados que lo alejen de Dios. O si no, miremos el ejemplo de Salomón. Dice, el segundo hombre más sabio sobre la tierra. Y después de que sucede esto, hermanos, de que idealizamos, de que hacemos que los hermanos se envanezcan, lo que sucede, hermanos, es que el siervo del Señor se va a creer infalible y viene el orgullo y se aleja de él la humildad. Como iglesia, hermanos, no podemos caer en esto. Debemos de buscar siempre, si es necesario, la amonestación a nuestros ancianos, a nuestros siervos. En Romanos capítulo 12, versículo 3, dice el apóstol Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. No debemos de pensar, hermanos, que nuestros hermanos que nos presiden son infalibles y que por eso como iglesia no les podemos hacer un llamado de atención, no les podemos hacer una corrección, no lo podemos sentar a decirle la condición pecaminosa en la que está viviendo. Cualquier miembro de la iglesia, hermanos, como les decía, Dios no ha puesto jerarquías dentro de la iglesia del Señor. Cualquier miembro de la iglesia puede caer, puede persistir en el pecado. Por eso, hermanos, yo sé que como servidores cometemos muchos errores y también pecados. Pero si usted, hermano o hermana, nos ve que estamos cayendo en persistir en el pecado, en practicar una falta, una falla, un error, háganoslo saber, hermanos. Háganos sentir su amor por nosotros, porque de lo contrario quizás no nos vamos a poder dar cuenta que estamos en el error, que estamos pecando. El libro de Salmos dice que me libre de los pecados que me son ocultos. Hay a veces, en ocasiones, que estamos pecando y no sabemos que estamos pecando. Con la gritería, el enojo, la ira. Y si, hermanos, en algún momento nos sentimos como que por estar acá parados
no merecemos o no se nos puede hacer una exhortación, mejor sería dejar el servicio. Porque como lo decía, ninguno es infalible, pero debemos de estar dispuestos a recibir la exhortación de parte de Dios. Y la instrucción que tenemos como ministros competentes del nuevo pacto delante de Dios es ser ejemplo en todo. Y si no somos ejemplo de aceptar la corrección, de aceptar la exhortación, no somos ejemplo en todo. Y nosotros debemos de ser ejemplo en todo, de ser ejemplo en humildad para recibir la corrección. Es por eso que no solo la iglesia debe madurar en este aspecto de cuando un hermano esté pecando, sea siervo del Señor, sea ministro del Señor, sea un miembro, por decirlo de esta manera, no activo en el servicio público, tenemos que hacer dicha amonestación. Y en el mundo religioso, hermanos, hay hombres que se enseñorean de la iglesia creyéndose en sus propias mentiras, que no pueden ser acusados de nada, y les transmiten eso a la iglesia. En la iglesia del Señor no es así. Aquí no hay un miembro más grande que otro. En Primera de Timoteo, ahí mismo donde estamos, en el capítulo 3, recordemos que en el capítulo 3 viene dando una serie de instrucciones para aquellos hermanos que anhelan ser obispos, es decir, ancianos o pastores de la iglesia del Señor. En el versículo 8 en adelante da unas pautas para aquellos que desean ser diáconos, y en el versículo 10 está hablando acerca de los diáconos, pero dice: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Cuando dice y estos también, se refiere a los ancianos, que no solamente los diáconos, sino los ancianos o cualquier servidor de la iglesia del Señor, llámese evangelista, llámese predicador, llámese obispo, pastor, llámese diácono, cualquier servidor debe de ser sometidos a prueba primero. Pero esta prueba, hermanos, no es como la prueba que nos ponen en las empresas. Un periodo de prueba de 3 meses, ya sabe hacer lo que se le pidió hacer, listo, ya pasó la prueba, ya no se le vuelve a hacer prueba, porque ya pasó la prueba. No, hermanos, no es así, porque la palabra, si son irreprensibles, no apunta a un periodo de tiempo, sino a una vida constante. Yo no puedo decir que soy irreprensible hoy, pero mañana ya soy irreprensible. Por eso, hermanos, de parte de Dios está puesto para que cada uno de nosotros nos preocupemos por los demás y podamos, si es necesario, exhortar al hermano, porque estamos puestos a prueba siempre, no solamente por 3 meses, 1 año, 2 años, ya el hermano es apto para servir, ya, paremos las pruebas, ya no necesita el hermano santidad, ya no necesita apartarse del pecado, porque ya el hermano probó que era apto para servir.
En ningún momento enseña la palabra de Dios esto. La palabra de Dios dice, si son irreprensibles, una constante de vida. Siguiendo, hermanos, nuevamente en el versículo 20, dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. La palabra reprender da la idea de desaprobar, de exponer o detener una acción o una intención, ya que yo puedo estar pecando o pueda tener la intención de pecar. La palabra repréndelos dice desaprueba, expone, detén a aquellos que estén cometiendo pecado o incluso estén pensando en cometerlos. ¿Por qué pensando en cometerlos, hermanos? Muchas veces nos dice un hermano, una hermana, hermano, estoy cayendo en tentación, ayúdeme en oración. Ahí estoy pensando, hermanos, que puedo caer en pecado. Y nosotros debemos de detener o de exponer, no públicamente quizás, a un hermano que nos dice que le ayudemos en oración, pero sí le debemos de exponer delante de la palabra de Dios, para que reaccione y sepa que lo que está pensando hacer no está bien delante de Dios. Y en los versículos anteriores que meditábamos en Timoteo, capítulo 5, del versículo 1 y versículo 2, dice que, vamos a leerlo porque la Biblia es mejor leerla que citarla. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Veíamos que Timoteo debía de exhortar, de reprender a los ancianos de edad. Recordemos que este pasaje de 1 Timoteo 5:1 está hablando de los ancianos de edad. Timoteo debía de reprender a los ancianos y a las ancianas, a los jóvenes y a las jovencitas. Es decir, ejercer la disciplina que le había sido dada por Dios. Pero la idea de estos pasajes que veíamos en 1 Timoteo 5, la idea de estos pasajes anteriores, no se debe de ejercer tal disciplina con el fin de herir o lastimar a quienes merecen ser reprendidos. Se debe de hacer con amor, porque el fin de toda corrección, incluso para los ancianos, para los ministros, el fin de toda corrección, hermanos, no es dañar, no es lastimar, no es herir, y no es hacer que el hermano se aparte. El fin de toda corrección es hacer caer en cuenta al hermano del pecado. Veámoslo en Hebreos capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El fin de la disciplina, hermanos, es que el hermano se arrepienta de su pecado,
y no dañarlo, lastimarlo, herirlo o hacer que el hermano desista del amor de Dios. Volviendo al pasaje de Timoteo capítulo 5, versículo 20, dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Ya exponía que delante de todos, a pesar de que se puede hacer delante de la iglesia, en este contexto está hablando delante de los demás ancianos. Y hermanos, ejercer la disciplina pública debía de ser necesaria no solo para aquellos ancianos que estaban pecando, sino también para que los demás siervos del Señor vean que es necesario cuidarse, que es necesario vivir una vida en santidad, en consagración a Dios. Y nosotros debemos de saber, hermanos, que el siervo del Señor es un servidor público, no solamente para la iglesia, sino para la comunidad entera. En 2 de Corintios capítulo 3, dice en el versículo 1: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o recomendación de ustedes? Hablando del apóstol Pablo, dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. No solamente el servidor, hermanos, es una carta abierta, o debe de ser una carta abierta. Por eso el servicio que prestamos no es solamente para la congregación local, sino para cualquier miembro de la sociedad. Pero esta misma enseñanza, hermanos, es aplicable para cualquier miembro de la iglesia. Nosotros no podemos creer que solamente el ministro, el siervo del Señor, está solamente en este lugar, que solamente en este lugar es donde debe dar testimonio, es donde debe vivir una vida consagrada. Cualquier miembro de la iglesia del Señor debe de entender que nosotros hemos sido puestos por luz, por sal. Y nuestro pecado o nuestra mala conducta no va a permitir que nosotros seamos luz en este mundo lleno de tinieblas. Hermanos, así como se debía de tener o de contar con 2 o 3 testigos para la amonestación a un anciano, no podemos ignorar o pasar por alto una acusación que sea cierta. En Gálatas capítulo 2, versículo 11,
Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 16 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, hablando el apóstol Pablo acerca del apóstol Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo, cuando vio a Pedro esta actitud que tenía, dice: lo resistí cara a cara y lo expuse delante de todos. Dice en el versículo 14: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Hermanos, algunos que se oponen a la reprensión pública deben de mirar y meditar sobre este pasaje, que nadie está exento, ni un apóstol, ni un anciano, ni un predicador, ni un miembro de la iglesia de Cristo, de caer en pecado y de ser reprendido no por un hermano, sino por Dios mismo, por la palabra de Dios. Siguiendo las enseñanzas de Primera de Timoteo capítulo 5, vamos a mirar ahora en los versículos 21 y 22. Dice: te encarezco, es decir, te mando. La palabra encarecer no es solamente una recomendación, sino un mandamiento. Delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Pablo le está mostrando a Timoteo y le está recordando delante de quién está sirviendo Timoteo. Y esto sigue siendo vigente para nosotros. Nosotros no solamente nos paramos acá y ministramos a la iglesia. Nosotros nos paramos acá primeramente delante de Dios para poder ministrar a la iglesia. Entonces, nosotros debemos de saber que estamos delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo y delante de sus ángeles escogidos. En 2 Corintios 2:17, ya vamos a acabar, hermanos. Esto es la mitad. Ya vamos en la mitad. Ya casi. Eso no se preocupe, que solamente quedan aproximadamente
1.300 palabras escritas. En 2 de Corintios capítulo 2 versículo 17 dice la palabra de Dios: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo le recuerda a Timoteo que él está sirviendo a Dios delante de Dios y que está sirviendo a la iglesia delante de Dios y delante de Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Es decir, que aunque el servidor haya sido puesto para el beneficio de la iglesia, no por eso ha dejado de estar delante de Dios. Y es por eso que debe de tener cuidado de hacer cualquier cosa para agradar al hombre y no a Dios. Recordemos que viene hablando acerca de: contra un anciano no admitáis acusación, pero a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Pablo le está diciendo a Timoteo que él no puede hacer acepción de personas, que por el beneficio, que porque se la lleva mejor con un anciano, va a pasar por alto su pecado. O que porque no se la lleva muy bien con ciertos ancianos, apenas escuche que se está acusando a ese anciano, va a actuar directamente, va a dictaminar. La palabra prejuicio es juzgar antes de conocer, antes de investigar, de indagar si verdaderamente eso era lo que estaba pasando. Pablo aquí le está hablando en este caso específico sobre la disciplina que se debía de efectuar o parar la murmuración de aquellos que querían hacer daño. Timoteo aquí tenía que recibir esta instrucción y no actuar con prejuicios ni con parcialidad. Parar la murmuración o exponer a aquellos ancianos, porque estamos hablando de los ancianos, o la iglesia en la actualidad, a los siervos que no están haciendo las cosas conforme a Dios. Y esta enseñanza aplica para nosotros, hermanos. No podemos actuar con prejuicios, juzgar antes de, ni tampoco por parcialidad, por conveniencia. Hermanos, todo esto que Pablo está enseñándole a Timoteo, le está diciendo que debe hacer, gira en torno a un mismo contexto, el contexto que ya en repetidas ocasiones he hablado, y como dijo el apóstol Pedro, no me cansaré de repetirles estas cosas. Todo esto gira en torno al mismo contexto de Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le está enseñando todo esto, o le está mostrando todo esto a Timoteo, para que Timoteo replique esas enseñanzas a la iglesia, para que como iglesia sepamos cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios. Y nosotros, hermanos, como miembros de la iglesia, debemos de velar porque tal verdad sea modelada, incluso en los predicadores, en los ancianos, en los diáconos, evangelistas, en cualquier ministro, que esta verdad sea modelada dentro de la iglesia. Y no solamente en la iglesia, sino recordando que somos luz para todo el mundo.
También, hermanos, nosotros debemos de estar atentos para defender a la iglesia de aquellos que con su conducta inmoral o con engaño o con falsa doctrina hagan que la iglesia del Señor sea juzgada, sea señalada. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado, si ese es el predicador, cómo será la iglesia? O usted no que es cristiano. Debemos de buscar, hermanos, para que la verdad de la palabra de Dios sea modelada en nuestras vidas. Aunque el apóstol Pablo no le encargó directamente a Timoteo que estableciera ancianos, lo que sí hizo con Tito, a Timoteo no le dijo, vaya y establezca ancianos. Pero a Tito sí le dijo, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciera ancianos en cada ciudad. Aunque el apóstol Pablo no le encargó directamente a Timoteo que estableciera ancianos, lo que sí hizo con Tito, tampoco vemos que le diga que trabaje solamente con el grupo de ancianos o ministros que estaban en la iglesia de Éfeso cuando Pablo dejó a Timoteo en Éfeso. Pero lo que sí vemos es que Timoteo debía de hacer era corregir a los que estaban enseñando diferente doctrina. Lo veíamos en el capítulo 4, versículo 1 en adelante. O disciplinar a aquellos que estaban persistiendo en pecar. Lo veíamos ahora en 1 de Timoteo 5:20. Pero Timoteo no solamente debía de corregir las falsas enseñanzas o de exponer a los ancianos que estaban persistiendo en pecar, Timoteo también iba a tener que imponer las manos, es decir, aprobar, establecer, quizás a nuevos ancianos, a nuevos predicadores. Pero Timoteo no lo debía de hacer, uno, porque al exponer muchos pecados o muchas de las falsas doctrinas, se iba a quedar sin ministros la iglesia del Señor. Timoteo debía de hacer esto, de aprobar, pero no con ligereza. No porque ya no hay ministros o servidores en la iglesia del Señor, porque ya no habían ancianos. Timoteo iba a tener que buscar y escoger rápidamente para que la iglesia tuviera un ministerio. Y eso nos sucede a nosotros hoy en día. Que buscamos aprobar porque vemos, y es verdad, hermanos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero no por esto nosotros debemos de aprobar como iglesia a cualquier hermano. Dice en Tito, dice, no a un neófito, es decir, no a un recién convertido. Timoteo debía de hacer esto y conservarse puro. Porque si hacía las cosas con parcialidad o por conveniencia, si imponía las manos y aprobaba, quizás iba por no hacer un llamado de atención a los ancianos que estaban persistiendo en pecar. No, porque si tenemos 6 ancianos, 3 están enseñando falsa doctrina, los otros 3 están persistiendo en pecar. Si exhorto a los que están enseñando falsa doctrina y amonesto a los que están persistiendo en pecar, me voy a quedar sin ancianos. Podría decir Timoteo. Timoteo debía de hacer estas cosas para conservarse puro. No participar de los pecados ajenos, es decir, que
no ocultar el pecado de algunos ancianos para no quedarse sin ministros dentro de la iglesia del Señor. Timoteo debía de no participar de los pecados, y eso mismo debemos de hacer nosotros, hermanos. Si vemos a un hermano que está pecando, no podemos participar de su pecado, no podemos esconderlo, no podemos taparlo. El versículo 23 lo voy a leer solamente porque creo que este pasaje conllevaría no solamente una meditación, sino muchas. Entonces solamente lo voy a leer y Dios permitirá que más adelante podamos estudiar este pasaje a profundidad. El pasaje del versículo 23 dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Versículo 24 y versículo 25 dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. ¿Qué enseñanza me daba Dios? Bueno, es que viene diciendo en el versículo 19 que contra un anciano no se admite acusación sino con 2 o 3 testigos. Hermano, ¿y si solamente soy yo el que vio pecar a mi hermano? ¿Si solamente fue mi esposa la que ve mi mal testimonio? Porque dentro de la iglesia yo soy el más puro, el más santo. ¿Si solamente fue mi esposa la que vio eso en mí? Usted no me puede acusar porque contra un ministro solamente 2 o 3 testigos. Así no es, hermanos. Aquí la palabra de Dios nos muestra que esos pecados de esos hombres se van a hacer patentes, se van a evidenciar antes que venga el juicio o después. Y eso es lo que viene hablando Pablo a Timoteo, porque quizás hayan siervos del Señor que están persistiendo en pecados ocultos, en pensamientos pornográficos, en deseos desenfrenados. Y no se está dando cuenta la iglesia. Los pecados de esos hombres serán descubiertos antes que vengan a juicio, o a otros se les descubrirá después. En Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Así que, hermanos, si tenemos pecados ocultos que creemos que porque nadie los está viendo somos exentos de la disciplina de parte de Dios, estamos equivocados. Estamos equivocados. No podemos creer que lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo encubiertamente y que nadie más se va a dar cuenta de lo que estoy haciendo. Dios los sacará a la luz. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 13, para ir terminando. Segunda de Corintios 11:13. Al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuyo fin será conforme a sus obras.
dice la palabra de Dios. Y el versículo 25 dice: asimismo se hacen manifiestas las buenas obras. Es decir, a los que estaban predicando bien, a los que están enseñando bien, eso sí va a manifestar, hermanos. Eso sí va a notar. Pero a los que estaban haciendo malas obras, dice, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. No pueden permanecer ocultas. Y esta enseñanza del versículo 24 dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Esto no solamente aplica para la iglesia del Señor, esto aplica también para ti, amada visita. Nuestros pecados no pueden ser ocultos. Nuestras malas obras no van a ser ocultas. A algunos se les manifestará antes que ellos vengan a juicio, y a otros, y espero que no sea así, cuando estemos en juicio. El hermano Juan Carlos decía ayer que hoy tenemos a Jesús como nuestro Salvador, que hoy tenemos a Jesús como nuestro abogado. El día en que nuestro Señor Jesús venga por segunda vez en relación con el pecado, lo tendremos como juez justo. Romanos capítulo 2, versículo 4, para ti, amada visita, que hoy estás con nosotros. Romanos capítulo 2, versículo 4. Al 8 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, escuche, visita, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscando la gloria y honra e inmortalidad, es decir, buscando habitar las moradas celestiales juntamente con Jesús. Versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos, escuche, y no obedecen a la verdad, es decir, a Cristo, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dios dice en la enseñanza que veíamos en 1 Timoteo que los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que vayamos a juicio. Y acá en Romanos dice que así yo crea que estoy haciendo todo, como dicen los jóvenes de hoy en día, bajo cuerda. Voy a ser justificado. No es así. No es así, amada visita. Y en Romanos capítulo 14, versículo 11, dice Romanos 14, 11 y 12, dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí, dice Dios, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros, escuche, cada uno de nosotros, yo no puedo dar cuenta por mi esposa. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.
cada uno dará cuentas de sí. ¿Cómo queremos encontrarnos o cómo queremos que sean manifiestos nuestros pecados? ¿Reconociéndolos antes de que venga el juicio? ¿Reconociendo mi condición pecaminosa? ¿Reconociendo mi estado delante de Dios? ¿Reconociendo que soy pecador, que necesito ser salvado? ¿O que se descubra después, el día del gran juicio? Eso depende de ti, depende de mí. Como conclusiones, debemos de estar atentos y dispuestos a exponer a los hermanos que persisten en pecar. Hermanos, esto no puede ser una opción. Incluso, como lo decía, a los servidores. Esto no puede ser una opción que nosotros tengamos. Debemos de estar atentos y dispuestos a exponer a los hermanos que persistan en pecar. 2. Cualquier cosa que hagamos para el Señor, no la podemos hacer ni con prejuicios ni con parcialidad, buscando nuestra conveniencia, señalando porque no me conviene en nada ocultarle su pecado. 3. Si vemos la necesidad de siervos, no por esto debemos de imponer las manos, es decir, aprobar con ligereza. Y yo sé que estamos viendo la necesidad de siervos, de servidores, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Pero no por esto nos podemos apresurar y aprobar con ligereza. Y 4, hermanos, no creamos que si tenemos pecados ocultos nunca van a ser expuestos, amada visita. No creamos que nuestros pecados nunca van a ser expuestos. Ahora que hay tiempo, arrepintámonos y apartémonos de ellos. Es hoy el día de salvación. No espera. Es hoy el día de salvación. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.